Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Los suizos han rechazado la renta básica arguyendo que no se debe cobrar por no hacer nada. ¿Stacey? Bueno, al menos no en términos de política fiscal, aunque quizás sí de política monetaria. Bien dicho. Si tenemos en cuenta el mundo en que vivimos hoy. El caso es que el 23% de los suizos han votado a favor de la renta básica, mientras que casi el 77% lo ha hecho en contra. Sin embargo, hoy vamos a ver varios titulares sobre algunas personas a las que les encantan los regalos que les hace la política monetaria en forma de dinero gratuito, sin hacer nada por impedirlo. De hecho, es más bien al contrario, votan a favor de consolidar estas políticas. Los propietarios de viviendas de Vancouver han ganado más dinero gracias a la rentabilización de sus activos de lo que ha ganado toda la ciudad trabajando. Este es el nuevo mundo en el que vivimos, un mundo caracterizado por el dinero gratuito que proporcionan las políticas monetarias. En Vancouver no resulta fácil encontrar un trabajo bien pagado, lo cual explica en parte el hecho de que la vivienda resulte cada vez más inaccesible. Sin embargo, hay al menos 75.000 trabajadores infatigables que han llegado a cobrar de media $126 por hora. El problema, según explica una web de Hong Kong, es que desgraciadamente esos trabajadores no son ciudadanos humanos de Vancouver, sino que la cifra corresponde a las viviendas unifamiliares. Si lo llevamos al terreno de las cifras, los silenciosos esfuerzos de las viviendas de la ciudad, o para ser más exactos, el polvo sobre el que se le mandan, cuyo valor se disparó el año pasado, fueron tan generosamente recompensados que permitieron a sus dueños embolsarse la friolera de $25.000 millones canadienses. Fíjate, 25.000 millones que se embolsaron por no hacer nada, mientras que los trabajadores de toda la ciudad solo se llevaron 19.000 millones. Es una renta básica para algunos. Sí. Una renta básica propiciada por estos programas de relajación monetaria que generan una burbuja inmobiliaria que a su vez se traduce en este ingreso básico. La diferencia con la renta básica al uso, la que se ha propuesto en Suiza, es que se trata de una cantidad enorme y eso está haciendo que se infle una gran burbuja en el sector. La renta básica que se había planteado en Suiza habría permitido ahorrar un dineral, dado el costo que entrañan las ayudas sociales para mantener en marcha a una determinada parte de la población. La renta básica habría eliminado la necesidad de esas ayudas, por lo que se ahorraría dinero. Y además contribuye a que se distribuya el dinero, algo que no sucede con los trabajadores no humanos, es decir, con la vivienda donde la riqueza está muy concentrada. La noticia viene acompañada de un mapa en el que las zonas marcadas en un tono de rojo más fuerte corresponden a aquellas en las que el precio de la vivienda ha subido más. Ocurre como en Nueva York o en San Francisco. Cuanto más cerca está una zona del centro del Banco Central de turno, más dinero gratuito llega y, por tanto, más sube el precio de la vivienda. El axioma localización, localización, localización característico del mercado inmobiliario también resulta de aplicación para las políticas monetarias. En las zonas de Washington ubicadas en las cercanías de la Reserva Federal, en las de Nueva York cercanas a la Reserva de Nueva York o en Greenwich, Connecticut, el precio de la vivienda se dispara gracias al axioma de la localización, 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 tan propio del mercado inmobiliario. Todos sabemos que siempre vale más una casa con vistas que una que no las tiene, y que ahora también se aplica a la política monetaria y a la propiedad privada, solo que en este caso lo más cotizado son las vistas al Banco Central. Todo esto también pone de manifiesto esta especie de apartheid que tenemos y que hace que los ciudadanos canadienses que se ganan la vida trabajando y que se han embolsado un total de $19.000 millones estén constantemente vigilados, sus depósitos, sus ingresos y sus impuestos. Sin embargo, sobre los otros 25.000 millones procedentes en su mayoría de China, nadie pregunta, por ejemplo, si ese dinero se le ha robado a otro país, porque les da igual. Lo único que les importa es poder seguir robando. El problema del ciudadano de a pie es que se ve obligado a competir con gente a la que le está permitido robar, algo que el ciudadano de a pie no puede hacer. Al contrario, cada vez se ve más obligado a trabajar como un esclavo. Cuanto más tiempo permanece en vigor esta política monetaria, que favorece a los más privilegiados, más propios de la esclavitud son los salarios de los trabajadores. En cambio, la renta básica premia a todos por igual, incluso a los multimillonarios como Warren Buffett, que también pasarían a cobrar esos $2.560 que se habían propuesto de renta básica en Suiza. Warren Buffett y un trabajador de McDonald's cobrarían exactamente lo mismo.
La ingeniería financiera es mucho más barata que la ingeniería de verdad. Cuesta menos construir un derivado que sirva como conducto entre el Banco Central y un especulador inmobiliario que construir una carretera o un puente que una un pueblo con otro, que facilitarle a la población el acceso a Internet, que construir las infraestructuras necesarias para la creación de puestos de trabajo auténticos o que poner en marcha políticas que mantengan los empleos bien remunerados dentro del propio país. Todas esas cosas cuestan dinero. Lo que no cuesta nada es redactar rápidamente unas cuantas leyes y desregularizar los mercados para propiciar esta ingeniería financiera casi gratuita que permite irrigar y manguerear el dinero hacia una clase privilegiada. Me parece a mí que esa palabra te la has inventado. Manguerear. Es que eso es lo que hacen los bancos centrales. Abrir la manguera y manguerear todo el dinero hacia los especuladores inmobiliarios de Vancouver. Uno de los argumentos que esgrimen los detractores de la renta básica es que fomenta que la gente se pase el día sin hacer nada. Sin embargo, la rentabilización de los activos inmobiliarios, que es básicamente lo mismo, parece no preocuparles. En Londres sucede algo parecido. Seguro que 80 libras, que es lo que suben al día las casas en la capital británica, son más o menos 126 dólares canadienses. O bueno, más que decir que las casas suben, debería decir que las casas ganan 80 libras al día igual que las de Vancouver, donde el precio de la vivienda está creciendo a un ritmo anual de entre el 20 y el 30%. En una economía mundial en la que el medio ambiente atraviesa tantas dificultades, no hacer nada es un plus medioambiental. Así pues, pagándole a una persona 2.000 o 3.000 dólares al año por no hacer nada, conseguiremos que esa persona deje de comprarse un utilitario o un jet privado generador de emisiones de CO2 para viajar de una isla a otra. Seguramente, si hacemos el cálculo, esos 2.000 o 3.000 dólares salgan rentables a la hora de evitar el perjuicio medioambiental que provocan las emisiones de CO2. Por tanto, si tenemos en cuenta que el medio ambiente forma parte de la economía, esa gente estaría contribuyendo más a la sociedad que el Warren Buffett de turno, gastándose miles de millones de dólares en comprar una empresa de cuchillas desechables como Gillette. Ese costo medioambiental está subvencionado por el dinero gratuito, mientras que una persona que se pasa el día sin hacer nada al menos no genera emisiones de CO2 ni residuos, cuyo procesamiento resulta muy caro en un mundo que atraviesa graves dificultades económicas y medioambientales. Antes de pasar al siguiente titular, me gustaría decir, en relación con la noticia que veamos sobre el precio de la vivienda de Vancouver, que los datos corresponden al matemático Dr. Jens von Bergman. Es catedrático de las universidades de Notre Dame y Calgary. Nuestra audiencia es libre de consultarlos y de decidir si está de acuerdo o no, algo que seguro que no pasa con el siguiente gráfico sobre S&P 500, en el que coincidiremos todos. La parte más a la izquierda del gráfico corresponde a los años 70 y 80, antes de que Estados Unidos perdiera el 10% de sus ingresos y de que la riqueza empezara a caer. Fíjate lo mal que iban los mercados bursátiles en comparación con cómo van ahora. En cambio, actualmente estamos rozando un nuevo máximo histórico. ¿Y eso a qué se debe? A que cada vez hay más personas que viven de rentabilizar sus activos y del dinero gratuito que los bancos centrales le conceden a una clase privilegiada. El S&P 500 al borde de un nuevo máximo histórico. Las acciones de todo el mundo se disparan y una conciliadora Yellen da rienda suelta al espíritu animal. Janet Yellen, la encantadora de acciones, dijo ayer todo lo que se esperaba de ella al mostrarse más optimista que pesimista sobre la evolución de la economía y al afirmar que aunque la economía es sólida, no lo es lo suficiente como para capear una nueva subida de los intereses a corto plazo. Sus palabras hicieron que el pasado lunes el S&P 500 se disparara hasta situarse cerca de un nuevo máximo histórico y de hecho siguió creciendo a la mañana siguiente, después de que Yellen reconociera que la subida de intereses que tiene prevista y a la que no puso fecha será gradual, contradiciendo así sus declaraciones del pasado 27 de mayo en las que avisaba de una probable subida en los próximos meses. Los mercados pensaban que iban a subirse los intereses en junio o julio, pero ahora se han dado cuenta de que no va a ser así, después de que en el mes de mayo la economía estadounidense solo haya sido capaz de generar 38.000 nuevos empleos, una cifra que se sitúa muy por debajo de las expectativas de 200.000 que se habían creado. Y como los ingresos bajan, los que están cerca del grifo del dinero pueden acceder a una cantidad aún mayor de dinero gratuito, una posibilidad que se les niega a aquellos que han perdido su empleo o a los trabajadores que subsisten sin apenas ingresos, y que está reservada exclusivamente a aquellos que se dedican a rentabilizar sus activos. Cada vez que Janet Yellen o antes Ben Bernanke anuncia una subida de los intereses, en este programa negamos rotundamente que vaya a ser así porque una estafa Ponzi no se puede desmontar. Sí, es verdad que hace poco aprobaron una subida mínima de 1/4 punto. Lo que pasa es que el mercado se vino abajo, así que han decidido posponer las nuevas subidas previstas. La situación del mercado laboral
es catastrófica, como ya anunciábamos nosotros, y eso hace que la subida de intereses deje de estar sobre la mesa. Lo que harán, por tanto, es seguir apostando por el apalancamiento, la compra de activos, nuevos máximos del S&P 500 y la subida del precio de la vivienda. Dentro de poco volverán a decir que sienten la necesidad de subir los intereses. El problema es que el mercado volverá a venirse abajo y entonces dirán que todavía es demasiado pronto para subirlos. Y mientras, la deuda seguirá creciendo hasta niveles insostenibles hasta que el excelentísimo señor Don Mercado imponga una subida de intereses según sus propios términos, que tienen muy poco que ver con los de la gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen, quien ha abdicado de su obligación de gestionar las tasas de interés y espera a que el excelentísimo señor Don Mercado haga el trabajo que le correspondería hacer a ella. Muchas personas siguen creyendo que vivimos en un mundo basado en los ingresos en el que nuestro trabajo sirve para producir valor. Sin embargo, el gráfico demuestra que hay un montón de gente que vive de sus activos y que disfruta de una rentabilidad básica que le llega directamente de la Reserva Federal, mientras el 99% de la población se ve obligado a implorar a sus gobernantes para que les concedan una renta básica. En lugar de acudir al Banco Central a reclamar, ellos también, su rentabilidad básica. Yo llevo años diciendo que los salarios deberían vincularse a la oferta monetaria, no a la inflación. ¿Que la oferta monetaria sube entre el 15 y el 20%? Pues los salarios deberían hacerlo en la misma proporción. Así tendríamos algo de igualdad en el sistema. Lo que no puede ser es que la oferta monetaria crezca un 15, un 20 o un 25% y querer subir los salarios un 2%. Eso no nos lleva a ninguna parte. Vamos a ver una noticia muy extraña derivada de los intereses al 0%. Estados Unidos presionará a China para que frene su producción industrial. China cuenta con billones de dólares y con multitud de ciudadanos de clase media que quieren vivir de sus activos y que de hecho lo hacen gracias a activos como los que tienen en Vancouver. Y lo que están haciendo con esas cantidades ingentes de dinero es producir muchísimas más toneladas de acero, cobre y cualquier otro bien industrial que pueda hacer falta en los próximos 20 o 30 años, inundando con ello los mercados. Pues bien, ahora va el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, que supuestamente debería actuar defendiendo los intereses del 99% de la población, que cree que necesita ingresos y que está viendo cómo se pierden todos los puestos de trabajo por culpa de dinero que llega a China, y que sale de vuelta en forma de bienes industriales y dice que quiere que China recorte su producción. La ingeniería financiera significa permitir que el dinero esquive a la clase trabajadora y al 99% de la población. En ese consiste. En fin, tenemos que pasar a la segunda parte, gracias. Vamos a esquivar esta primera parte. La esquivamos y pasamos a la segunda. No se la pierdan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con dos analistas de los metales preciosos, Craig Henke de tfmetalsreport.com y Andrew Maguire de andrewmaguiregoldtrading.com. Bienvenidos, señores. Es un placer. Vaya elenco tenemos hoy, incluido Stacy. Muchos conocen a Craig como Dirt Ferguson, de ahí el nombre de TF Metals. Entiendo, es su seudónimo. Hasta mi madre me llama Tart. El seudónimo se ha comido el nombre. Ya veo, muy bien. Entramos en materia. ¿Qué está sucediendo con los metales preciosos que llevan 4 o 5 años en una franja de precios muy alejada de los máximos históricos? ¿Qué está pasando, Tart? Max, es muy fácil pensar que estamos ante una pequeña corrección, un pequeño repunte, pero esta vez existe la sensación de que puede ser distinto. Hay otras cosas. Por ejemplo, las acciones de las empresas dedicadas a la extracción están subiendo como la espuma, al contrario de lo que sucedió en el 2013. ¿Cuánto han subido? 130%. ¿En cuánto? ¿En 6 meses? En 100 días. En 100 días. Eso no pasó en el 2013. Parece que se ha puesto fin a algunas tendencias bajistas y se empiezan a ver máximos más pronunciados, cosa que no sucedió entre el 2013 y el 15. Desde el punto de vista técnico, ¿qué significa eso de máximos más pronunciados? Cada vez que se alcanza un máximo dentro de una tendencia bajista, el precio vuelve a caer a un nivel aún menor. Luego vuelve a alcanzar otro máximo, pero menor que el anterior. Después otro mínimo, que también es menor, y así sucesivamente. Y eso es una mala señal, un síntoma de tendencia a la baja.
Pero ahora la tendencia se revierte. Exacto. Y se percibe un interés mayor no solo por el oro físico, que es de lo que hablamos siempre Andy y yo, sino también por los derivados de papel que empiezan a tensar el sistema. Así estamos ahora. Para quien no lo sepa, ¿qué son los derivados de papel? ¿Los fondos negociables en el mercado y los mercados de futuros? Los contratos de futuro, derivados extrabursátiles, fondos negociables en el mercado, todo eso de lo que habla Andy. Y que ahora la gente está volviendo a comprar. Ahora bien, no olvidemos que la base del sistema es el metal físico, que también está suscitando un mayor interés. Andy, ¿qué es usted? ¿Analista fundamental o analista técnico? Hay que tener en cuenta los fundamentos porque esa es la respuesta desproporcionada que un mercado fuertemente apalancado puede crear. Desde el punto de vista mayorista, yo soy corredor en el mercado de lingotes asignados en el que tenemos una conexión muy cercana con el mercado físico. Podemos pensar todo lo que queramos en el análisis técnico, pero ¿dónde están los límites de las órdenes mayoristas agregadas? ¿Cuál es el precio del mercado mundial? Piense, por ejemplo, en el informe del Banco de la India del 2010. Si lo abrimos por la página 83, vemos que por cada onza de oro físico que hay en Londres, se opera con 292 onzas de oro papel, lo cual significa que tenemos un nivel de apalancamiento enorme. Y eso que es el cálculo más optimista. El apalancado mercado del papel y de las ventas cortas al descubierto está manteniendo el precio bajo control. Desde luego. Más allá de la subida de precios de la que habla Turt, lo que verdaderamente está cambiando este año es que el mercado físico empieza a superar al mercado de papel. Seguro que los estudiantes analizan este fenómeno. Están hablando de dos mercados, el físico y el de papel, cuando el mercado del oro en general puede parecer demasiado esotérico y difícil de entender para el ciudadano de a pie. Lo que sí que entiende la gente es lo que pasó en el 2007-2008 con la llamada crisis de las hipotecas basura, provocada por un exceso de papel y de derivados. Si una vivienda de Estados Unidos valía $100.000, la hipoteca se vendía 100 veces, vinculando, por tanto, 100 contratos a una sola casa. Y cuando el dueño de esa casa no podía pagar la hipoteca un mes, toda la pirámide de papel se venía abajo. ¿Podría compararse con lo que pasa en el mercado del oro? Sin duda alguna. Sí. Y aún así, la casa seguía existiendo. Ahí está la ironía. Es un caso tipo de rehipotecado, en el que un activo, ya sea una casa o una onza de oro, puede ser propiedad de muchas personas a la vez. Pero la cosa va más allá de una mera realidad empírica. Hay pruebas fehacientes de ese apalancamiento del que estamos hablando en el mercado físico. Evidentemente, si el precio a nivel mundial viene marcado por eso, lo que eso significa es que el mercado físico está completamente roto. No sé si tuvieron la posibilidad de leerlo, pero hace un par de meses la página web de la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres publicó un artículo que se titulaba precisamente así: El mercado físico está roto. Y lo que está pasando en Londres es que la liquidez emigra de la ciudad, que ha dejado de ser el lugar que determina el precio del oro en todo el mundo, lo que se está traduciendo en una salida del mercado físico hacia Asia. Sé que hace poco entrevistaron a Tom Coughlin de The Allocated Bullion Exchange, y como les dijo él, existe una plataforma electrónica en la que se puede operar con oro físico de verdad. No como los derivados, que no consisten más que en hacer clic con el ratón. Así pues, la transición que se está produciendo del mercado de papel al mercado físico es algo inaudito, lo cual está provocando un importante cambio en el descubrimiento de los precios este año. Por eso le insto a la gente a que, cuando acabe el año, eche la vista atrás. Entonces se dará cuenta de que el mercado de los derivados extrabursátiles y el COMEX están rotos. Así será la entrega, como una máquina elevadora transportando un palé por en medio de un almacén. Irá a toda velocidad. Y aún así, el ciudadano medio estadounidense seguirá sin poder operar en el mercado spot del Reino Unido. ¿Por qué aprobarían esa norma hace 2 años y medio?
para que todo el dinero que hay en Estados Unidos circule por un índice que se pueda manipular. Entiendo. Desde la última vez que hablamos con ambos, se ha confirmado oficialmente que tanto el precio del oro como el de la plata han sido manipulados. Sí. ¿Qué les parece? Explíquenos antes en qué consiste esa fijación del precio del oro y la plata, que ambos mercados son bastante complejos. ¿Qué es la fijación del oro y la plata que se lleva a cabo en Londres? Para explicarlo de una forma más sencilla, el oro cotiza electrónicamente 23 horas al día. Lo que pasa es que los mayoristas que compran y venden oro físico podrían utilizar el precio que hubiera en cualquier momento del día, por lo que se hace necesario fijar un precio para su compraventa y la realización de grandes transacciones de oro físico hasta la siguiente fijación. Lo más interesante de todo es que, por primera vez en casi 100 años, tenemos otra fijación que le hace la competencia. Sí, tenía la pregunta preparada. Se trata de la fijación del yuan, ¿no? Sí, en mi opinión, ese será el martillo que utilizará China para destrozar todo el sistema. La fijación de aquí de Londres la establecen los representantes de 5 grandes bancos de lingotes, que se reúnen cada día y determinan el precio. ¿El mecanismo de fijación del yuan es distinto o el método sigue siendo el mismo? Bueno, no es muy distinto, quizá más transparente. Yo creo que la gran diferencia reside en que con eso sí que habrá competencia de verdad. No un solo mercado en el que se decide todo. En el mercado de Londres, el pobre productor tiene que acatar el precio que determinen los 5 o 6 bancos de lingotes, un precio que todos sabemos que corresponde a un derivado, con una relación de 92:1, o puede que aún peor. Mire, de las 500 o 600 toneladas que se venden cada día en Londres, solo se entregan 7. A mí me parece que es un verdadero escándalo. Hay otra cosa llamativa. Todo el mundo sabe lo que son los mercados de capital, el mercado bursátil, el mercado de deuda, pero el oro es uno de los mercados más grandes del mundo, el que registra un mayor volumen de operaciones al día. ¿Quién realiza estas operaciones? ¿Los bancos centrales? ¿Los gobiernos? Hable usted, Andy. El Banco de Pagos Internacionales, que es el banco central de todos los bancos centrales, tiene un importante departamento dedicado a las operaciones en el mercado de oro. No olvidemos que el oro es una divisa de intercambio. Los que piensan que Estados Unidos es el eje de todo, consideran al oro una materia prima. Sin embargo, cuando Blythe Masters dejó JP Morgan, el banco trasladó su unidad del departamento de materias primas al de divisas. ¿Y eso por qué? Porque saben que el oro es una divisa y hay pruebas que lo corroboran. Y el Banco de Pagos Internacionales, que tiene cuentas en el Banco de Inglaterra, colabora e incluso conspira con varios de los bancos que acabamos de citar. El oro no es más que uno de los componentes del mercado de divisas, que en el Reino Unido mueve un total de 5 billones de dólares al día. Por tanto, tener una posición larga en el oro implica tener una posición corta en el dólar, y viceversa. Tener una posición corta en el oro implica tener una posición larga en el dólar. Es decir, que el Banco Central gestiona oro a la vez, y viceversa. Tener una posición corta en el oro implica tener una posición larga en el dólar. Es decir, que el Banco Central gestiona el oro a la vez que las divisas fiat, que son las que utilizan para ponerle precio. Y lo hacen día tras día. Vamos a hablar ahora del Deutsche Bank, que hace poco ha visto cómo se interponía una demanda en su contra por manipular el precio del oro y la plata. Hay gente que dice que los bancos no pueden manipular el precio y, sin embargo, el propio Deutsche Bank ha reconocido haberlo hecho. Háblenos de ese caso y de lo que nos espera para el futuro. A mí lo que más interesante me parece de todo es que por fin hay un organismo regulador que persigue a estos bancos. ¿De qué organismo se trata? Parece que el BaFin, el organismo alemán. Anda, el BaFin. Ese parece ser el que por fin se ha decidido a perseguirlos. ¿Les ha oído a ustedes hablar del enorme volumen de derivados que posee el Deutsche Bank en sus cuentas y del riesgo que suponen no solo para la entidad, sino para la economía alemana y la de la eurozona? Da la impresión de que el BaFin quiere tener todo bajo control. ¿Quién interpuso la demanda contra el Deutsche Bank? Porque han dicho que van a presentar pruebas contra sus compañeros de conspiración. Sí, y es distinto. Se trata de una demanda civil, no penal, ¿verdad?
En efecto, lo interesante de todo es que se trata de algo inaudito. Tradicionalmente, estas demandas por manipulación han caído en saco roto tras ser desestimadas por el Tribunal del Bajo Manhattan, o como quiera que se llame, antes incluso de abrir una causa. Por eso, los bancos siempre quieren que se desestimen, porque si se abre una causa, empiezan las declaraciones juradas, las citaciones, etcétera, etcétera. Pero ahora, el Deutsche Bank ha reconocido su culpabilidad y cantará como un informante de la mafia. ¿Dónde se interpuso la demanda? Creo que en Toronto. Ah, por eso los jueces no la han desestimado. Bueno, eso espero que pase. Por eso han llegado a un acuerdo. Creo que pretendían evitar que se abriera una causa porque de lo contrario los efectos que puede provocar en la economía serían nefastos. Y ahora que con este acuerdo están reconociendo su culpabilidad, se han sentado las bases para que los abogados se pongan como locos a demandar a otros bancos por casos parecidos, con la esperanza de que ellos también admitan lo que han hecho. Ahí se empezará a destapar todo. ¿Quiénes son los compañeros de conspiración a los que ha delatado el Deutsche Bank? Scotiabank, Barclays, todos los grandes bancos. El HSBC. ¿Por qué no seguimos el próximo día? Genial. ¿Les parece bien? Estupendo. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestros invitados, Craig Henke y Andrew Maguire. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.